Gracias, Roberto. Gracias, ministra, por la invitación a participar acá. Agradezco también las palabras de todos los compañeros que han intervenido antes, estas reflexiones tan valiosas. Y Roberto decía algo que creo que está muy conectado con una idea del Che. El Che decía que una revolución ocurre cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y nosotros vivimos un momento tan extraordinario, un momento tan hermoso, tan profundo, tan humano, y sin embargo, los que estamos aquí a veces no lo vemos. Y no verlo tiene un problema muy grave, sobre todo para quienes somos periodistas, que no sabemos comunicarlo, no sabemos contarlo. Yo no sé si ustedes conocen otro país de este planeta donde haya un esfuerzo por construir una vivienda por cada 3 habitantes del país. ¿Ustedes conocen algún país donde eso esté ocurriendo? ¿Ustedes conocen algún país donde los profesionales que están empleados sepan que pueden viajar ese año de vacaciones a otro país del continente? ¿Lo conocen? Eso solo lo tenemos en Venezuela. Son conquistas de nuestra revolución. Para eso ha luchado nuestro pueblo y ha sido capaz de convertir esta revolución en una realidad y de defenderla en todos los terrenos, en cada una de las ocasiones en que nos ha tocado defenderla. Y de allí se hace muy importante otro elemento que tocaba Roberto Malaver y es cuál es el lenguaje con el que nosotros impulsamos nuestras ideas, el lenguaje con el que nosotros podemos comunicar lo extraordinario de este momento histórico y de este proceso de transformación permanente que impulsamos los venezolanos. Una cosa frecuente que a mí me eriza cada vez que lo veo en los medios es cuando hablamos de los beneficiados. A los periodistas de ABN yo les digo siempre, recuerden cómo es un pollo beneficiado. Está desnudo, colgado y decapitado. Cuando nuestro pueblo accede a una vivienda, de verdad es un beneficio. Porque hay un problema con esa historia, que es que contado así, nosotros contribuimos a una deformación de la realidad, pero además incrementamos unos prejuicios de nuestra clase media y de la clase media de todo el continente. ¿Por qué? Porque esa historia pareciera indicar que hay un gobierno de buenas personas que ayuda a las personas necesitadas, y eso no es cierto. Este es un gobierno profundamente popular, es un gobierno del pueblo que se ha dado al pueblo y que el pueblo permanentemente impulsa con su acción, con su reflexión, con sus críticas, con su visión y que defiende en todas las circunstancias en que tiene que defenderlo, porque es su propio gobierno. Y quien accede a una vivienda en este país logra hacerlo porque esa es una conquista revolucionaria, esa es una conquista de la revolución bolivariana. Y tenemos que aprender a contar esta historia con las palabras que realmente la impulsan. Porque además nuestro enemigo, que no es solamente el enemigo interno, eso lo sabemos todos, si el enemigo interno fuese la burguesía nacional, la hemos derrotado en todas las ocasiones en que ha sido necesario derrotarlo, la estamos derrotando en esta ocasión, incluso con esos niveles de violencia que han desarrollado nuestro pueblo, ha estado firme, con claridad política en cuál es su tarea y ha sabido que aunque tenemos la fuerza, que aunque somos mayoría, no es un momento de confrontación en la calle, es un momento de confrontación con las ideas y en esa lucha también hemos estado. Nuestra lucha es con un enemigo poderosísimo que es quizás el imperio más poderoso que ha sufrido este planeta. Y ese imperio tiene por lo menos 50 años dedicado a investigar cómo usar el lenguaje para cambiar realidades políticas en todo el planeta. Y a eso
dedica muchísimo esfuerzo, tanto monetario como intelectual. Recluta jóvenes en todas las universidades y los dedica a estudiar cómo hacer para manipular, para ganar adeptos, para convencer a la gente de que el pensamiento de derecha es el pensamiento normal, es el pensamiento natural, es la forma en que se comprende al mundo. Esto lo han denunciado incluso desde la propia izquierda en Estados Unidos, porque ellos han logrado crear una situación en la cual lo natural pareciera ser los intereses de las grandes empresas. Pero incluso no crean que eso ocurre fuera de nosotros. Nosotros también estamos permeados profundamente por esa ideología y tenemos que aprender a mirarnos nosotros mismos para entender cuál es el debate. Y les pongo un ejemplo: la tasa de inflación en Venezuela. A nosotros casi que nos hacen sentirnos avergonzados por la tasa de inflación que tenemos acá en Venezuela y nos dicen, esa es la tasa de inflación más alta del continente, o es la tasa de inflación más alta, una de las más altas del mundo. Y eso supuestamente muestra una situación pésima de los venezolanos. Y nos ponen al frente las tasas de inflación de otros países del continente para que nos comparemos. Pero vamos a compararnos con esos países, me parece un buen modelo. Comparémonos con otro país de América Latina y veamos con esas tasas de inflación ocurren con cuánto desempleo, con cuál nivel de escolaridad, con cuál nivel de nutrición, con cuál nivel de acceso a la salud, con cuál nivel de protección social de los trabajadores. Porque esos parámetros sí nos pueden indicar cómo vive la gente. La tasa de inflación nos muestra qué capacidad tienen los grandes empresarios de obtener ganancias o no. Y yo creo que nosotros tenemos que revisar también la forma en que a veces entendemos nuestra realidad para poder transmitirla de manera adecuada. Y esos valores, fíjense ustedes, ¿por qué el tema de la inseguridad ha sido el tema central en la campaña? No solamente contra Venezuela, por cierto, en Argentina también es el tema central, uno de los temas centrales para tratar de restar popularidad al gobierno, es el tema de la inseguridad, porque ese tema justamente está vinculado a uno de los valores que más explota la derecha en todo el planeta. Fíjense ustedes, la derecha tiene en lo fundamental unos valores que los construye a partir del modelo de la familia del padre estricto. Y eso no es, esos son estudios desarrollados para tratar de conquistar nuestras mentes en esta lucha, ¿no? Ahí hay una serie de valores. Ustedes saben que un padre estricto es un padre protector, es un padre que toma las decisiones en la familia, es un padre que tiene la responsabilidad de que su familia no corra riesgo. Y ese es un modelo que tenemos todos más o menos incrustado en nuestro sistema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese modelo en el terreno político? Hay varias consecuencias, les voy a decir. La primera es que los padres tienen el derecho a defender, un padre tiene el derecho a defender a su familia si su familia está bajo riesgo. Con esa excusa, la Asociación del Rifle en Estados Unidos defiende el derecho de todos los ciudadanos de Estados Unidos a portar armas. Pero no solo eso, ese es el valor que utiliza George Bush para invadir Afganistán y lo utiliza de esta forma. Le dice a los ciudadanos de Estados Unidos, yo no tengo por qué pedir permiso para proteger a la nación frente a un agresor extranjero. Porque con ese modelo, consultar parece que es una irresponsabilidad. Frente a ese modelo está el modelo hay otro modelo de familia que es la familia que sí consulta y que tiene respeto por todos sus miembros
y que por lo tanto está lleno de valores que en lo fundamental promueven el accionar colectivo, la responsabilidad colectiva y que además tiene como elemento central la solidaridad por los demás. Ese es el modelo con el que prácticamente toda la izquierda se identifica. Digo, hay unos valores básicos que, usados en términos políticos, parecieran ser valores naturales, y el problema es que con esta teoría ellos han construido unos marcos que hacen que la gente solo pueda entender las cosas de acuerdo con esos valores que les han sido motivados. Todos los que vivimos aquí en Venezuela no podemos comprender cómo la clase media venezolana o un sector de la clase media venezolana, a pesar de vivir esta realidad, a pesar de saber, o no de saber, o cómo no recuerda esta clase media que esas políticas neoliberales que ellos están defendiendo hoy sin percatarse a veces de ellos, son políticas que los llevarían a la ruina como estuvieron antes de que la revolución bolivariana ocurriera. Yo no sé si ustedes, los que tienen edad, podrán recordar un grafiti que se hizo famoso aquí en Caracas, en un barrio que decía "Bienvenida clase media", en los años 80. Porque cumplir con toda esa lógica económica que nos imponen, sin duda lleva a la clase media a la ruina. Y sin embargo, nosotros en las discusiones podemos pasar años discutiendo con ellos y no hay forma de que entiendan que la realidad puede ser percibida de manera distinta. Yo les recomiendo que sobre este tema ustedes pueden consultar un libro que está gratuito en internet de un lingüista estadounidense, George Lakoff, un libro que se llama "No pienses en un elefante", cuyo título inmediatamente deja claro la intencionalidad, es decir, cómo se construyen marcos de referencia de los cuales la gente no se puede salir para mantenerlos pensando en función de ideas y valores que no importa que vayan en contra de sus propios intereses, pero que los hagan activar políticamente en alguna dirección. Pero el otro gran descubrimiento de estos tanques de pensamiento es que es mentira que la racionalidad es universal, es independiente, no tiene cuerpo y no tiene emociones. Esa idea que tenemos todos de que la gente, si tiene los datos, llega a las conclusiones que son universales, esa idea lamentablemente no es cierta. Hay una profunda conexión emotiva en la información, hay una profunda conexión emotiva de la racionalidad que hace que determinadas emociones condicionen la lectura de la realidad que nosotros hacemos. Y eso lo han explotado constantemente en Estados Unidos para justificar todas sus guerras. Les cuento una, miren, en 1989, uno de los últimos países en perder su carácter socialista, su régimen socialista, fue Rumanía. Y lo que motivó todos los hechos políticos que acabaron con el régimen de Ceausescu, que además fue el único país donde terminó de manera violenta la experiencia socialista, además terminó con el fusilamiento del propio Ceausescu. Lo que motivó esto fue una masacre, la masacre de Timisoara, que fue famosa, quienes vimos prensa en esa época podemos recordar, además con una foto muy grotesca. El lío es que esa masacre nunca ocurrió. Los cuerpos fueron sacados de la morgue o sacados de los cuerpos recién enterrados en el cementerio y con eso construyeron la foto de la supuesta masacre para justificar el levantamiento. Igual el levantamiento en Checoslovaquia fue supuestamente por el asesinato de un estudiante y ese asesinato tampoco ocurrió nunca. Y el periodista que sacó esa noticia 20 años después confiesa que esa era la pieza clave para producir el levantamiento en Checoslovaquia. Igual en la guerra en Serbia y Yugoslavia, supuestamente las tropas serbias estaban mutilando
mutilando a sus enemigos, y tampoco ocurrió. Y allá habían grandes empresas de publicidad vinculadas a este tema. ¿Por qué? Porque sin duda, frente a hechos tan grotescos, tan brutales como los que presentan esas informaciones, lo normal es reaccionar de manera violenta contra quienes produjeron esa brutalidad. En el caso nuestro, ustedes pueden ver esa técnica montada en Twitter, sobre todo, con muchísimas fotos de hechos violentos que no ocurrieron en Venezuela, para suscitar la solidaridad automática de muchísima gente en el continente sin conocer la realidad. Afortunadamente, nosotros hemos aprendido un poco de esa batalla y pudimos dar una batalla también en el terreno de las redes sociales y mostrar de manera clara de dónde provenían muchas de esas fotos que fueron utilizadas para presentarlas como supuestas escenas de represión en Venezuela. Sin embargo, el cuento, la historia que tiene la mayoría del continente, la que están reforzando los medios todos los días, es que en Venezuela en estos momentos hay una violenta represión. Entonces, la idea que tiene mucha gente es que en Venezuela hay niveles de violencia desatados en la calle y además hay una represión del Estado que es permanente y es manifiesta. Pero además que los 42 decesos ocurridos por estos hechos violentos, que los 42 son estudiantes. Y cuando uno le cuenta a alguien fuera de Venezuela, le explica quiénes son las víctimas, cómo ha ocurrido, la gente no lo cree y dice, pero ¿dónde está esa información? ¿Cómo podemos verla? Nosotros hemos hecho un esfuerzo por publicarla siempre, por hacerla pública, pero eso muestra el poderío que ellos tienen y la necesidad de que nosotros orquestemos mejor también nuestra forma de presentar las informaciones, y por eso creo que todas estas propuestas que han sido puestas sobre la mesa son valiosas y complementan algunas de las cosas que hemos avanzado en estos años, porque de alguna manera no es la primera vez que tenemos una discusión de estas características sobre este tema de la comunicación en Venezuela. Creo, sin embargo, que en el caso de nuestro pueblo, en el caso interno, sin embargo, ellos no logran modificar la realidad política del país, las convicciones políticas de la mayoría de los venezolanos, y eso se debe en lo fundamental a que no es la primera vez que nos enfrentamos de manera tan clara a la mentira de los medios. Es muy difícil, desde hace años, es muy raro conseguir a un venezolano que diga eso es verdad porque salió en el periódico. Eso no existe en términos prácticos en Venezuela. Hace mucho que aprendimos que el periodismo puede manipular, que frecuentemente manipula y que los medios privados en su mayoría están dedicados a manipular y a intentar dar al traste con la revolución bolivariana. Eso genera un muro de defensa en lo informativo que es muy fuerte y, sin embargo, siempre debemos tener cuidado con discutir de manera clara otros elementos de todo este proceso de guerra psicológica que son importantes. Yo no sé, estos días he estado reuniéndome con todos los periodistas de la Agencia Venezolana de Noticias y discutiendo cuál es la realidad del país y cómo la vemos. Y a todos les pregunto, ¿quién de ustedes ha dejado de comer arepa en los últimos 3 meses? Nadie. Y sin embargo, no hay prácticamente un venezolano que no diga que no se consigue harina de maíz precocido. Pero nadie ha dejado de comer arepa. No hay una sola arepera que haya cerrado en este país. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos un problema. Ese problema, allí tenemos un problema de especulación, de distribución, de otras características que no configura un fenómeno de desabastecimiento.
Sin embargo, difícilmente nosotros mismos dejamos de hablar de desabastecimiento. Igualmente, cada vez que hablamos de estos hechos violentos, en general, nosotros mismos a veces utilizamos la palabra protesta, cuando sabemos que no existe ninguna vinculación con ninguna idea que pueda estar cercana a la protesta. Muchas veces repetimos supuestos estudiantes cuando sabemos que son activistas, que a veces son no solo activistas políticos, a veces son personas entrenadas para provocar y para generar violencia. Entonces digo esto porque nos hace falta dar esa batalla no solamente por los medios, sino también dentro de los medios. Y además, yo creo que esta batalla la ganamos cada uno de los venezolanos en el lugar en donde estamos y donde nos movemos diariamente, porque es una guerra realmente muy bien orquestada, destinada a confundir no solamente a los que están fuera, sino también a cada uno de nosotros. Y creo que, como decía Humberto Eco, que no es sospechoso de ser de izquierda, decía Humberto Eco cuando escribía aquel ensayo para una guerrilla semiológica, que lo escribió tan temprano como en 1964, y donde Humberto Eco dice que los futuros golpes de Estado no van a ser con tanques, sino que van a salir por televisión. Y él decía que había que conformar una guerrilla semiológica, que la batalla era en la casa, en el sofá, era discutiendo qué tenía la televisión. O como dice Domenico Lo Zurdo cuando cuenta la masacre de Timisoara, él dice que alguien, no recuerdo quién, dijo que a partir de Auschwitz había cambiado la manera de escribir. Y él decía que a partir de la masacre de Timisoara hay que cambiar la manera de ver televisión. Y lo recordaba mucho también, hay un video que ustedes pueden ver en YouTube cuando muere lamentablemente este muchacho tachirense que se cae de una azotea durante una de estas jornadas violentas en San Cristóbal, que lo presenta además CNN, es quien presenta ese video. Pero lo que llama la atención es que uno ve las imágenes, cómo se cae, y ve las imágenes más o menos al frente del edificio. Se ve que hay unas personas allí al frente que uno no logra saber quiénes son. Pero el narrador de CNN dice: ustedes pueden ver cómo la Guardia Nacional dispara bombas de gas lacrimógeno y perdigones. Y eso no está ocurriendo en la imagen. Y si queremos recordar algo similar, podemos recordar la transmisión de Venevisión el 11 de abril sobre Puente Llaguno, cuando el locutor dice: ustedes ven cómo carga el arma, la vacía, contra la manifestación pacífica. Y las imágenes, ahí no había ninguna imagen que pudiera mostrar qué había en la avenida Baral. Sin embargo, el mecanismo de narrar una cosa con imágenes, pareciera que esas imágenes le dan veracidad a algo que no está allí. Frente a todo esto, otro que no es sospechoso de ser chavista, que es Leopoldo Pucci, en su columna de la semana pasada en Últimas Noticias, él decía que él no entendía por qué, si todas las encuestas demuestran que la popularidad del gobierno se ha incrementado con los hechos violentos, y si todas las encuestas demuestran que la popularidad del presidente Maduro se ha incrementado frente a estos hechos violentos, ¿por qué algunos sectores de la oposición continúan por la vía violenta? ¿Por qué continúan utilizando esa vía? Y Leopoldo Pucci dice que ese es un mensaje que no es hecho para los venezolanos, ese es un mensaje para afuera. Y él dice: lo que están buscando es que desde afuera crezca la presión internacional contra Venezuela para que se genere un caos en el país y que ese caos permita una caída del gobierno y asumir así ellos el gobierno sin haber construido una mayoría democrática. Es la lectura que hace el propio Leopoldo Pucci sobre este tema. Entonces yo creo que el gran compromiso que tenemos hoy los periodistas es el de mantener nuestras pupilas frescas para ver
este periodo tan extraordinario que vivimos los venezolanos, saber contar la heroicidad de nuestro pueblo en esta batalla, que es una batalla del pueblo venezolano contra la intromisión del imperio en sus asuntos internos. Una batalla por la defensa de las conquistas revolucionarias que hemos obtenido durante estos 15 años. Una batalla para continuar construyendo nuestro sueño de una sociedad basada en la justicia, basada en la solidaridad y basada en el reconocimiento de todos los venezolanos como actores, como dueños de esta patria y como constructores de un futuro que es mucho mejor, no solo para los venezolanos, también para el continente y que ha servido de modelo y de inspiración en todo el mundo. Muchas gracias.